Bueno, chicos, después de haber conversado un tiempo prudente, vamos a pasar a llamar lista. ¿Perdón? Todos atentos, por favor. Alanya Vilches. Presente, Miss. Centeno de Daza. Centeno Daza. Córdoba Pisconte. Presente, Miss. Gómez Lima. Presente, profesora. Buenas tardes. Hernández Mayurí. Presente, profesora. Huarcaya Misaico. Licas Hualca. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza López. Loaiza López. Manuyama. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Mayauta Hernández. Presente, profesora. Buenas tardes. Ok, Loaiza, no te preocupes. Medina Solís. Presente, Miss. Profesora, Mayaute le dijo presente, no sé si me logró escuchar. Mayaute sí me ha dicho presente. Medina, Miss, presente. Medina Solís, perfecto. Melgar Toledo. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Porras. Quicaña. Quispe Zárate. Presente, Miss. Loaiza, ya te apunté, hija, no te preocupes. Rodríguez Espino. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres López. Torres López. Moreno Siguas. Presente, profesora. Guamaní de la Cruz. Guamaní de la Cruz. Urilla Chauca. Linares Quispe. Presente, Miss. Linares Quispe. Flores Tananta. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Guamaní. Muy bien, chicos. Antes de empezar la clase, yo quisiera que vamos a recordar la clase anterior. Quiero que me digan, a ver, ¿cuál fue el tema anterior? A ver, levanten la mano y díganme, por favor. Miss, medida de posición. Medidas de posición. Medidas de posición para datos no agrupados. Sí, Miss. Muy bien. Hemos hablado de los cuantiles. Los cuantiles eran 3. ¿Cuáles eran esos cuantiles?
eran cuartiles. ¿Qué más? Deciles Deciles y perciles. y percentiles. Muy bien. Y percentiles. ¿No es cierto? Deciles y percentiles. Entonces, vamos a recordar esa clase. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo se hallaban los cuartiles? Más claro, los cuartiles, ¿en cuántas partes? ¿Cuántos cuartiles hay? Tres. Es Tres. Tres cuartiles. ¿Cuáles eran esos cuartiles? Cuartil 1, Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Pero en cuántas partes se dividía el grupo por posiciones? Cuartil 1 se dividía en 25, cuartil 2 en 50 y cuartil 3 en Ese es 70. el porcentaje. ¿De acuerdo? La pregunta es, Clara, ¿cuánto? Sabemos que hay tres cuartiles. Perfecto, hay tres cuartiles. Pero, ¿en cuántas partes se dividían los cuartiles? Sabemos que hay tres cuartiles, pero ¿en cuántas partes se dividía? 4 partes iguales. Entre 4 partes iguales. Muy bien. Voy a aclarar una pequeña duda. Muy bien. Por favor, todos quiero que me presten atención. ¿Observan el Excel? Sí, Miss. Miss. Perfecto. Esto son medidas, digamos, para datos no agrupados, pero esto es una tabla ponderada. Yo pregunto, ¿cuál es el primer paso que tenía que hacer para hallar el cuartil? La cantidad de datos. Primer paso, Ahí va la cantidad de los datos. hallar la cantidad o el total de datos. El total de datos. Primero se halla el total de datos. ¿Y dónde localizo el total de datos? La frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta. Muy bien, en la frecuencia absoluta. ¿Qué hago para hallarlo el total de datos? Más contar. Seleccionar. ¿Cómo? Más contar, seleccionar todo, Ya, todos los datos, cerrar paréntesis y enter. Ya, pero eso es cuando son datos no agrupados. Aquí hay una tabla ponderada. ¿Cómo hago para hallar el ya total de está. datos? Selecciona los datos de la frecuencia absoluta acumulada, nada más. Selecciono los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. Absoluta, Miss. No, Miss, de la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. Pero ¿cómo hallo el total de datos? A ver, díganme. Con la autosuma.
Seleccionando los datos y autosuma. Claro, selecciono los datos y autosuma. Perfecto, Córdoba. No, Miss, contestó Melgar. ¿Cómo? Ah, Melgar, disculpa. Muy bien, Melgar. Ahora sí. Perfecto. Mi primer paso ya sabemos. Hallar el total de datos, sombreo todos los de la frecuencia absoluta y hallo con autosuma cuántos datos hay. Mi segundo paso. ¿Cuál vendría a ser mi segundo paso? Saber el cuartil que vamos a hallar. El cuartil que vamos a hallar. Perfecto, cuartil. Supongamos que sea el cuartil 2. ¿Qué debo de hacer? Más cuartil Más 2 cuartil 2 por por 60 sobre 4. Más cuartil 2, o sea, más 2, porque esto es K vale 2, por 60 entre 4. Pero ese resultado es 30. ¿Qué pasa con 30? es la posición. Esa es la posición. Perfecto. ¿Y el resultado cuál viene a ser? 30, 30, 30, 30. ¿Dónde está? ¿Dónde lo busco? En En la el tabla 40. absoluta, el número 40 sería el 23. 23. Sería la frecuencia absoluta, que estaría ahí incluido la posición 30. Pero, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Pero, su resultado es 15. Viene a ser la variable que se repite. Esto es cuántas veces se está repitiendo la variable. ¿De acuerdo? La respuesta vendría a ser 15. 15. A ver, hallemos el cuartil 3. ¿Cómo sería? A ver, díganme, todos. Más cuartil 3 Más 3 por 60 entre 4. por 60 entre 4. Perfecto. Por 60 entre 4. Habrá, ¿qué hago con esto? Es ¿Qué la viene a ser? posición. La posición. Pero ¿qué hago con el cuartil, con ese 45? Lo buscamos en la frecuencia absoluta en la posición. Ya, muy bien. Dígame. Luego buscamos en ¿Cuánto sería? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro la posición? $16. ¿En dónde? No, la posición, ¿dónde la encuentro? ¿En la primera fila? ¿Segunda? En la 50. ¿En dónde? En la cuarta. en la cuarta fila. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería entonces? 10. 10. ¿10 o 16? 16. 16. Acuérdense que esta es la cantidad de veces que se repite el dato 16. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver. Si yo quiero hallar, vamos a hallar un decil. Sabemos que hay 9 deciles, ¿no es cierto? Sí. Ya.
Vamos a hallar el decil 5. El decil 5. ¿Cómo hallo el decil 5? ¿Cómo hallo el decil? Más 5. Más 5. A ver, no les escucho. Más 5 por 60. Más 5 5 Por 60. 60 10. Y 2. por 60 Entre 10. entre 10. Perfecto. ¿Dónde está? Es 30. Posición 2. ¿Dónde? Posición 40. Posición 3. 15. 2, 3. Aquí está. ¿Cuál vendría a ser el resultado? 15. 15. 15. Porque acuérdate que la primero que hallamos es la posición. Ya, hallamos la posición. Por lo tanto, después hallo recién el resultado que viene a ser 15. Porque ya lo busqué ¿dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. A ver, vamos a hallar un percentil. Vamos a hallar el percentil 40. A ver. A ver, dime. Más 40 Más 40 por 60 entre 100. ¿Dónde está? ¿Qué porcentaje de la mujer? A ver, chicos, no los escuché. ¿Me puede mostrar el resultado? No lo llegué a ver. Ah, ya, el resultado. 24. 24. Tercero. Posición 3. Posición 3. 1, 15. 2, 3. ¿Cuánto sería? 15. 15. Perfecto. Sería 15. Acuérdense que esta es la posición. A ver, vamos a ver otra vez para terminar. El último. A ver, este último lo va a hacer la estudiante Rodríguez Espino. ¿Me llamó? Sí, Rodríguez, te estoy llamando porque vas a trabajarlo tú. El que te voy Dígame. a pedir. Te pregunto, ¿cuántos percentiles puedo hallar? ¿Hasta qué número de percentiles puedo hallar? ¿Hasta qué número? ¿Cuántos percentiles hay? 25. 25 percentiles. No, ¿cuántos percentiles hay? 9. Sabemos que hay 3 cuartiles. Sabemos que hay 9 deciles. ¿Cuántos percentiles hay? 100 partes iguales. Se divide en 100 partes iguales, pero ¿cuántos percentiles hay, Fernanda? 50 menos. 50 percentiles. Hay 99, Fernanda. Acuérdate que hay 99 percentiles. Se divide en 100 partes, pero hay 99 percentiles. Vamos a hallar el percentil, a ver, 70.
A ver. ¿Cómo se hallaría el presentil 70? Más 70 Más 70 por 60 entre 100. Lo que me resulta, ¿qué vendría a ser? La posición. Es la posición. ¿Dónde busco esa posición para hallar el presentil? Es 42. En el 50 sería 16. Correcto. Sería 16. Perfecto. Muy bien. Entonces ya hemos recordado ya estamos recordando pues cómo se halla la clase anterior. Hoy día vamos a tocar el mismo tema, pero ya para datos agrupados. Medidas de posición para datos agrupados. ¿Observan las diapositivas? Sí, profesor. Muy bien. Entonces empezamos. Medidas de posición para datos agrupados. Tenemos 3 medidas, 3 cuantiles. ¿Cuáles son esos cuantiles? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿De acuerdo? Son las medidas de posición. Graves, son medidas de posición de un conjunto de datos agrupados en un mismo número de individuos. O sea, los cuartiles los van a dividir, pero en partes iguales. Grábenselo bien claro. Cuando hablamos de cuartiles para datos agrupados, pues se nos vienen a la mente los intervalos. Sabemos que estamos trabajando siempre con intervalos semiabiertos por la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que son semiabiertos? Porque siempre el límite superior del primer intervalo se repite en el límite inferior del siguiente intervalo. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a hacer aclarar ese punto. Para hallar, pues, los cuartiles se calculan utilizando la fórmula. ¿Qué necesito tener? Mi primer paso es hallar la posición del cuartil. ¿Cómo hallo la posición? Es K por N entre 4. ¿Dónde voy a buscar esa posición? En la frecuencia absoluta. Y supongamos que ese límite en la frecuencia absoluta esté. Ya no necesito trabajar en la fórmula, sino directamente me voy al límite inferior y ese viene a ser su resultado del cuartil. Pero si no está, ahí sí tengo que aplicar la fórmula. ¿Sí? Luego, ¿qué más tengo que tener presente? La frecuencia absoluta. Cuando es -1, ya hemos venido hablando frecuencia absoluta acumulada. Y cuando es -1, ¿cómo se llama? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea, lo que yo necesito solamente es la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia absoluta, vuelvo a repetir la frecuencia absoluta acumulada anterior, porque lo primero que tengo que hacer, ¿cuál es? Es hallar la posición. Acuérdense que de esa posición me va a salir el límite inferior. ¿De acuerdo? Me va a salir el límite inferior. Va a ser multiplicada por la amplitud. Sabemos que acá son 3 cuartiles. Cuando me dice hallar los cuartiles, se sobreentiende que son los 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta?
Miss, ¿puede volver a Miss, ¿puede explicar? volver a repetir, por favor? ¿Cómo, cómo? Si puede volver a repetir, Miss, un favor. Ok. Para yo hallar los cuartiles, mi primer paso es hallar la posición. Así como hemos hallado la posición en los datos no agrupados, igualmente vamos a hallarlo en los datos agrupados. Entonces, la posición. ¿Cuál es la fórmula para hallar la posición en los cuartiles? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Sería más el cuartil que pide por el total entre 4. Claro. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Mm? Entonces hay que tener bien en claro eso. Primero, hallo la posición. ¿Dónde la busco? En la frecuencia absoluta acumulada. O sea, en la frecuencia en F. Ahí está. Entonces, luego que busco la anterior, el dato anterior. Sabiendo la frecuencia absoluta acumulada, ya sé también cuánto es el límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice mi ejemplo? Dado la siguiente distribución, determinar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Aquí está. Nos vamos a Excel. Nos fuimos a Excel. Muy bien. Se les pregunta a 100 estudiantes por sus respuestas, cuál cuartil calcular el cuartil 1, 2 y 3 de los siguientes datos. Entonces, yo tengo acá mi tabla, son intervalos. ¿Por qué son intervalos semiabiertos por la derecha? Porque miren, intervalo inferior, intervalo superior. El 10 y el 10 se repite. Acá es abierto. ¿Por qué? Porque acá recién va a contabilizar el número 10. Acá es abierto, igualmente vuelve a repetirse el 20. Por eso se llaman abiertos. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer primero para completar? Primero, mi primer paso es completar mi tabla. ¿Sé qué significa? ¿Amplitud? Es la amplitud. ¿Y cómo sería la amplitud? El límite superior menos el límite inferior. ¿Cómo me dices? El límite superior menos el límite inferior. Perfecto. Límite superior menos límite inferior. Yo pregunto, ¿las amplitudes siempre son las mismas o varían? Siempre es la misma. Siempre es la misma, porque la amplitud es de cuánto en cuánto va cada intervalo. Y siempre va a ser la misma amplitud. ¿Cómo se llama este símbolo? Ya creo que ya tanto tiempo todos lo conocemos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Cómo se llama el símbolo? F mayúscula I. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada?
Primero A ver, se ¿quién me coloca la dice? absoluta. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Sumando. Sumando, Miss, primero en la primera frecuencia absoluta. ¿Ah? Sumando, profesora. Se coloca primero el primer resultado de la frecuencia absoluta. Ya lo coloqué. Luego es Luego abajo se pone 5 más 9. Muy bien. Luego 14 más 25. Dígame, ¿y el último dato? es 100, tiene que dar 100. El total tiene que darle. Ok. Muy bien. Ahora ya está armado nuestro cuadro. ¿Cuál es el primer paso que teníamos que hacer, como les mencioné? Hallar la posición. Vamos allá a la posición del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. ¿Cómo se halla la posición? Más 1 por 100 entre 4. Perfecto. Esa es la posición, ¿sí o no? Sí. Esa es la posición. ¿Se encuentra el 25 aquí? No, mis. Estaría. No. Perfecto. Sigamos. ¿Cómo se llama el cuartil 2? La posición del cuartil 2. Más 2 por 100 entre 4. Entre 4. ¿Qué más? La posición del cuartil 3. Más 3 por 100 entre 4. Entre 4, ya. ¿Hay 75? No, mis. No. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos la posición. ¿Y esa posición dónde la busco? En la frecuencia absoluta. ¿Esa posición dónde la voy a buscar? En la tabla. En la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tercero. Al tercero, mis. ¿Aquí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces aquí va a estar la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Este va a ser mi dato. Pero esto viene a ser del cuartil 1, ¿ah? Estamos hablando del cuartil 1. Muy bien. Entonces aquí está, miren. ¿Cuál vendría a ser el límite inferior? LI. 20. 20, muy bien. Vamos a poner todo de un solo color, ¿ya? Luego, ¿qué me dice? Ya tengo la posición, que es KN entre 4, ya está. Este es KN entre 4. Luego, me piden, ¿qué más me piden?
La frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Y cuál vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 1? 14. 14. Perfecto. Esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada del cuartil 1 anterior. Perfecto. Anterior. Vamos a hallarlo. Vamos a reemplazar en esta fórmula a ver cómo sería. A ver, ¿qué coloco primero? ¿Qué signo? Más. Más presente. 20. ¿Qué signo sigue? Más. Más. Me dice que abro paréntesis, pero como hay una división y hay una resta, otro paréntesis en mi numerador, la posición menos la frecuencia absoluta anterior, cierro mi numerador, abro otro paréntesis por mi denominador. Ahora es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Cierro paréntesis grande por la amplitud. Aquí está la amplitud. Enter. Y ese viene a ser el cuartil 1. A ver. Licas. Licas. Sí, profesora. A ver, Licas, tú el segundo. Tú profesora. sola, por favor, para desarrollar el segundo. Dime lo que voy a hacer. Indícame. El cuartil 2 vamos allá. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Más 25. 25. Estamos en el cuartil 2. Menos 14. Ah, ya. 50. Ojo. Más 50. Ya está la posición. Ya sabemos No que la se ve, posición es profesora. 50. Ya hemos hallado las 3 posiciones de los cuartiles. Ya hemos hallado la posición. Ya solamente hemos colocado la posición 1 del cuartil 1. Ahora lo que tú tienes que hacer es colocar la posición del cuartil 2. ¿Cómo colocarías? Está en 50. 30.000. Es 50. ¿Dónde está? Acuérdate, ya hemos sabido Está leer. en el cuartil 2. ¿Dónde? Estoy en el cuarto. Ya ver, primera, segunda, tercera, cuarta. Aquí. Claro. Ya, vamos a poner otro color, azul. Ya. Entonces, este vendría a ser la frecuencia absoluta del cuartil 2. 2. ¿Qué más me piden allá? Fíjate. ¿Qué más tengo para allá? El límite inferior. ¿Cuál vendría a ser? 30. Perfecto.
¿Qué más? La frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? del 39. 39. Entonces acá vamos a ponerlo, ¿ya? Frecuencia acumulada anterior del cuartil 2 anterior. Anterior. Vamos a ponerle, este es. O sea, ya sabemos, vamos a ponerle ahora azul, porque ahora se cambió de color. Ahora sí, aplica la fórmula, por favor, y dime. Ya, más 50. Más 50 es límite. Sería entonces más 50, no, más 30. Límite inferior 30. 0K. Es que era más 39.000. Más 39. El 0K Pero te que falta algo. no Mira, le... te falta algo. Ya, entre paréntesis. Más los paréntesis. Y a un paréntesis por ser porque se está sumando y al último está multiplicando. Otro paréntesis por el numerador. Porque hay una resta. Ya, la posición sería 50. 50. Menos la frecuencia, no, la frecuencia. Menos la frecuencia inferior, no. ¿Menos cuánto? Menos 39.000. Correcto. Esa es la frecuencia anterior del cuartil 2. Cierro paréntesis. Entre, porque cerré paréntesis a este numerador, luego estoy dividiendo. Ya, la frecuencia. Eso que la frecuencia. Paréntesis porque hay una resta. Sí. Ahí es 71.000. Ya, 71. Menos la frecuencia. No, ahí es de nuevo 39. 39. Cierro paréntesis. Ya, cierro Y paréntesis. Ya, ¿qué más falta? la amplitud 10. Por La amplitud 10. Y ese vendría a ser el cuartil 2. A ver, ¿alguna pregunta? Dime. ¿Comprendiste bien la fórmula? Sí, disculpen, María. Ok, Licas. Loaiza. Sí. A ver, Loaiza, por favor, ahora sí, te toca a ti. Haz, por favor, el cuartil 3. ¿Cómo se halla el cuartil 3, Loaiza? Loaiza, no te escucho. ¿Qué tienes que hacer primero, Loaiza? Antes de reemplazar en la fórmula.
Loaiza. Cuartil 3. Manuyama. Manuyama. Manuyama, no te escucho nada. Manuyama, ¿me escuchas? Manuyama, ¿me escuchas? Mayauta Hernández. Mayaute Hernández. Disculpen, ¿me escuchan, chicos? Profesora. Sí, sí se le escucha. Sí, profesor. Porque estoy que llamo y no me responden. Medina Solís. Dígame, Miss. Vamos allá de cuartil 3, Medina. ¿Qué hago? Medina. Miss, Dime, Medina. Miss, no entiendo. Ok, préstame No atención. logro entender. Ok, lo que pasa es que ustedes, cuando yo pregunto alguna pregunta, nadie me dice nada. Lo que trata aquí es, como yo ya hallé las posiciones, lo primero que he hallado es posición. Ahora tengo que buscarlo, estas posiciones, para yo poder desarrollar el cuartil, tengo que buscar esta posición en la frecuencia absoluta. ¿Ok? 75. ¿Dónde está 75? ¿Dónde lo encuentro? En el 92. 92. Claro, en el 92. Por lo tanto, le vamos a poner otro colorcito. Un verde. Un verdecito. Entonces, él va a ser la frecuencia absoluta del cuartil 3. Saben que tenemos que hallar el anterior a él. ¿Cuál vendría a ser el anterior? 71. 71. Claro, vamos a cambiar, estaba celestito, lo vamos a cambiar a verdecito. Ya está. Y él va a ser la frecuencia absoluta del cuartil 3 anterior. Ya. Muy bien. Vamos a ponerle verdecito. Ya está. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El límite. El inferior, límite. 40. 40. 40. Y ya tengo todo.
porque la amplitud es la misma para todos. Sí. ¿Qué hago? Coloco el signo más, 40. el límite inferior, que es 40. ¿Qué signo sigue? Sigue el Más. signo más, Dos. abro paréntesis porque hay una multiplicación, abro paréntesis porque hay una división y una resta. Entonces mi numerador es la posición del tercer cuartil, que es 75, menos la frecuencia anterior. ¿Cuál vendría a ser la anterior? 71. 71. 71. Cierro paréntesis entre Abre paréntesis. Abre paréntesis. 92 menos 71. 92 menos 71. Cierro paréntesis. Cierro Por paréntesis por 10. la amplitud, que es 10. Y ya está. Y esos vendrían a ser nuestros cuartiles. Los deciles es lo mismo, solamente cambia la posición. Acuérdense. ¿Y qué necesito? La posición. Necesito la frecuencia absoluta acumulada anterior y necesito la frecuencia absoluta. ¿Cómo la hallo esta frecuencia absoluta acumulada anterior? Por la posición. De ahí va a salir el anterior, va a salir la frecuencia absoluta y el límite inferior. Ahí está. Nos piden hallar todos ellos. Nos vamos a ese. A ver. Observo que primero está para completar mi tabla. Entonces, antes de hallar la posición, completo mi tabla. ¿De acuerdo? ¿Qué le falta completar? ¿Cómo se llama este símbolo? El que está arriba. ¿Cómo se llama este? Amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud? Límite superior menos Límite superior. Claro. Límite superior menos límite inferior. Ya está. Arrastramos y ya está. ¿Qué más hallo? la frecuencia absoluta. ¿Qué más hallo, acumulada. chicos? La frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. ¿Y cómo sería la frecuencia absoluta acumulada? Sumando Se primero. pone el primer número de la frecuencia absoluta, que es 5. ¿Cómo no te entendí? A ver, Geraldine. Ahí en la frecuencia absoluta acumulada se pone el primer número de la frecuencia absoluta, que viene a ser 5. Ah, traslado el 5. Luego 5 más 9. hago la suma en zigzag. Ujú. ¿Ya? Perfecto. Y luego 14 más 20. Claro, forma manual, vamos sumando, ok. ¿Ya terminé o le falta algo más para terminar mi tabla? Frecuencia acumulada, profesora. ¿Cómo? El total de la frecuencia absoluta. El total. Nos falta el total de datos. ¿Cómo hallo el total de datos? Selecciono los datos. Seleccionando todo y autosuma. Autosuma. Muy bien. Ahí
está. Completada mi tabla, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hallar, puedo- hallar el decil número 3. Hallar la posición. A ver, Posición. hallar la posición de los deciles. ¿Y cómo hallo la posición de los deciles? Más 3 por 100 entre 10. Claro. ¿Qué posición vas a hallar primero? Los escucho bien bajitos, chicos. El decil 3 vamos a hallar. Ah, ya, vamos allá al decil 3. Sería más. Más 3 Más 3 por 100 entre 10. Vamos allá primero a la posición, ¿sí? Primero hallamos la posición. Después de hallar la posición, después recién vamos a hallar los deciles. Para hallar la posición del decil 5, Más 5 por 100 entre 10. la posición 7, Más 7 por 100 entre 10. muy bien. Ahí está. Ahora yo pregunto, ya hallamos la posición de cada uno, ¿ah? Ya hemos hallado su posición. Y hemos hallado la posición de cada uno de los deciles. ¿Cuál es el siguiente paso? hallar el límite inferior. ¿Cómo se halla? A ver, ya sabemos aplicar la fórmula. O sea, ¿qué tengo que hacer primero? Antes de aplicar la fórmula, ¿qué hago primero? Hallar los datos de la fórmula en la tabla. Hallar los datos de la fórmula en la tabla. Ya, perfecto, pero ¿qué hago primero? Mi primer paso. Ya hallé la posición. ¿Y para qué me sirve esa posición? ¿O cómo hallo los datos de la tabla? ¿De cómo hallo el límite inferior? ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta? ¿O cómo hallo la frecuencia absoluta acumulada anterior? A ver, dígame. ¿Ah? Buscando la posición que tenemos que ubicarla en la tabla. Ah, tenemos que buscar la posición en la tabla. ¿Y en qué parte exactamente de la tabla? En la frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la posición 30? En la tercera. 39. Primera, segunda, tercera. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle rojito. Este vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada del decil 3. Pero a mí me piden la frecuencia absoluta acumulada del decil 3 o me piden, ¿qué me están pidiendo? La frecuencia absoluta. ¿Y cómo sería la frecuencia absoluta? ¿Cuál vendría a ser? 25. Claro, esta vendría a ser. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eso nomás me piden? ¿Ya puedo reemplazar en la fórmula? ¿O qué más me están pidiendo?
La frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿Y cuál vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior? 14. ¿Ah? 9. ¿La anterior es 9? Estamos hablando de la 14. frecuencia absoluta acumulada. Acá bien claro, es 14. 14. 14. 14 vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior del decil 3. Esa es la anterior. Muy bien. Ahora sí. ¿Ya tengo todos mis datos o me falta algo más? El límite inferior que es ¿Y cuánto 20. vendría a ser el límite inferior? 20. Perfecto. Vendría a ser 20. Ahora sí, ¿ya puedo hallar la fórmula? Sí. ¿Cómo se reemplazarían los datos en la fórmula? Más 20. Más 20. Más. Abre paréntesis. 30. Menos 14. Cierro paréntesis. Entre 25. Cierro paréntesis por 10. Enter. Correcto. Muy bien, Melgar, te felicito. Ya. A ver. Rodríguez Espino. Disculpa, Rodríguez. Quispe Zárate. Sí, Miss. Perfecto, Quispe. A ver, por favor, el decil 5. Ya. Es la posición 50 y se encuentra en la cuarta fila, que es en el 71. Miss, ¿me escucha? A ver, no te escuchaba. A ver, por favor, repítelo. Ah, ya, voy a llegar el decil 5, ¿verdad? Sí. Ya, es la posición 50 y se encuentra en la fila 4, que está en el número 71. Perfecto. Vamos a poner un azulito ya, ¿ok? Azulito. Este va a ser la frecuencia absoluta del decil 5, ¿no es cierto? Perfecto. Frecuencia absoluta acumulada del decil 5. ¿Qué más? La frecuencia absoluta anterior es el 39. Perfecto. Frecuencia absoluta acumulada del decil 5 anterior es 39. Lo vamos a cambiar de color porque ahora ya estamos en el siguiente decil. Perfecto. ¿Qué más? El límite inferior es el 30. Perfecto. ¿Qué más te falta? La frecuencia absoluta es 32. Correcto. ¿Qué más?
Esos son los únicos datos que tengo que encontrar, si no me equivoco. Perfecto. Reemplázalo entonces. Más 30 un ratito, mi laptop se me va a apagar. No hay problema. Ya, más, abre doble paréntesis, 50 menos 39 cierra paréntesis, entre 32. Cierra paréntesis. Por 10. Correcto. Muy bien, Quispe, te felicito. Ya, mi, gracias. Moreno Siguas. Moreno Siguas. A ver, chicos, todos juntamente conmigo. A ver, vamos allá. Ya sabemos que el decil 7, su posición es 70. ¿De acuerdo? Su posición es 70. Entonces vamos a encontrar 70, estaría aquí mismo en 71. Entonces aquí vamos a ponerle otro color, un color morado, mejor verde, ¿ya? Donde aquí vendría a ser la frecuencia absoluta del decil 7, la frecuencia absoluta acumulada del decil 7. ¿De acuerdo? Ya no va a ser azul, sino se va a transformar en un verde. Igualmente su límite, ya no va a ser azul, va a ser verde, y la frecuencia también iba a ser así. Y el anterior vendría a ser acá. Frecuencia absoluta del decil 7 anterior. Verdecito. Vamos, ya tampoco va a ser azul, sino va a ser verde. Ok. Ya está. Así como su compañera dijo, más límite, aquí está el límite, sería 30, más doble paréntesis, la posición menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 39, entre la frecuencia absoluta, cierro paréntesis, por la amplitud. Ahí está. El decil 9, vamos a hallar la posición, hemos hallado la posición del decil 9, más 9 por 100 entre 10. Sería 90. Y este vendría a ser la posición. 90, ¿dónde lo encuentro? A ver, vamos a buscar. Sería acá en 92. Entonces aquí vendría a ser la frecuencia absoluta del decil 9. Del decil 9. Vamos a colocarle un colorcito. Podría ser un anaranjadito, pero se puede unir con el rojo. Ahí está este. Ese naranja. Entonces tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y el anterior sería 71. Lo cambiamos de color.
porque este vendría a ser la frecuencia absoluta del decil 9 anterior. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego vendría a ser la frecuencia absoluta y acá vendría a ser el límite inferior. Muy bien, ya tengo todos mis datos. Empezamos. Más el límite inferior, ¿cuánto sería? 40 más, abro dos paréntesis, la posición es 90, menos la frecuencia absoluta anterior, frecuencia absoluta acumulada anterior es 71, cierro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, que es 21, cierro paréntesis, por la amplitud, que es 10. Ahí está. Entonces ya tenemos los dos deciles que me están pidiendo. ¿Sí? Ahora nos vamos a lo que es los percentiles. Igualito, es la misma fórmula, pero cambia solamente que ahora se va a dividir entre 100, que va a ser la posición. Igualmente, primero se trabaja la tabla, completando la tabla, después se tiene que trabajar hallando la posición, después tengo que buscar ese valor que ha resultado en la frecuencia absoluta acumulada, y de ahí, hallando la frecuencia absoluta acumulada, ya sale la frecuencia absoluta acumulada anterior, ya sale la frecuencia absoluta y el límite inferior. Igualmente tenemos, y nos vamos a Excel. Aquí está. Falta completar la tabla, ya sabemos que la amplitud es restar nomás límite superior menos límite inferior, y sabemos que todos son iguales. Entonces el total de datos, ya sabemos que 100, como se halla la frecuencia absoluta, se traslada el primero y luego vamos en zigzag sumando. 5 más 9. 14 más 25, pero el Excel lo hace menos trabajo. Vamos allá a la posición primero, ¿cómo sería? Más K, ¿quién es K? K es el percentil que me piden, que en este caso es 10, por N, que es 100, entre 100. Me resulta 10 en esta oportunidad. Entonces, 10 lo localizo en el segundo. Este vendría a ser la frecuencia absoluta del percentil 10. Lo colocamos de rojito. Ya está. Me piden la anterior, entonces acá va a estar la anterior, entonces va a ser la frecuencia absoluta acumulada del percentil 10 anterior menos 1. El percentil 10 anterior. Luego que tiene la frecuencia absoluta, aquí está mi frecuencia absoluta, mi límite inferior. Ya está todo. Igualmente, más límite inferior, más doble paréntesis, la posición, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, cierro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, cierro paréntesis, por la amplitud. Y este vendría a ser mi percentil 10. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Es lo mismo, ¿se dan cuenta que es el mismo proceso, chicos? Chicos, ¿me escucha? Sí, profesora. Es el Sí, mismo mi. proceso que todos. O sea, es el mismo proceso, no hay nada nuevo. Solamente lo único que cambia es entre cuántas partes la divide, ¿sí o no? Entre 100, entre 10 o entre 4.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profesora. ¿Quedó claro? Vamos allá del último, a ver. Posición 40. A ver, díganme todos, ¿cómo sería? Más 40 Más 40 Más 40 por 100. por 100 entre 100. Perfecto. Acuérdense que esta es la posición. De acuerdo. ¿Cómo sería para hallarle? Vamos primero. ¿Ya puedo hallar la fórmula directo o qué tengo que hacer? Tiene que buscar. Claro, vamos a buscar la posición. 40, ¿dónde está? En la posición 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a poner el azul. Perfecto. Este viene a ser la frecuencia absoluta acumulada del percentil 40. ¿Qué más? Entonces, el que está atrás, ¿cómo se llama? Es la frecuencia absoluta acumulada del percentil Anterior. 40 anterior. Este vendría a ser la frecuencia absoluta y este vendría a ser el intervalo. A ver, vamos a reemplazar ahora, sería más 30 más, abro dos paréntesis, la posición menos la frecuencia absoluta anterior, cierro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, cierro paréntesis, por la amplitud. Y ya está. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, damos por finalizada la clase el día de hoy. No, profesora. Muy bien, entonces damos por finalizada la clase el día de hoy. Cuídense. Hasta luego, Hasta luego, profesora. profesora.